Sete Audiolibros presenta Ana de las Tejas Verdes, La Llegada. Anne of Green Gables, by Lucy Maud Montgomery. Sete Audiolibros presenta Ana de las Tejas Verdes, La Llegada. Capítulo 1. Chapter 1. Capítulo 1. La señora Rachel Lynde se lleva una sorpresa. Mrs. Rachel Lynde is surprised. La señora Rachel Lynde se lleva una sorpresa. La señora Rachel Lynde vivía donde el camino real de Avonlea baja un pequeño valle orlado de alisos y zarcillos y cruzado por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cuthbert. El arroyo tenía la reputación de ser torrencial e intrincado en su curso superior, entre los bosques con secretos y oscuros remansos y cascadas. Pero al llegar a Lynde's Hollow, era una pequeña comente, tranquila y bien educada, pues ni siquiera un arroyo podía pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lynde sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana, observando con ojo avisor a todo lo que pasaba, de arroyos y niños arriba, y si llegaba a reparar en algo extraño o fuera de su lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Mrs. Rachel Lynde lived just where the Avonlea main road dipped down into a little hollow, fringed with alders and ladies' eardrops, and traversed by a brook that had its source away back in the woods of the old Cuthbert place. It was reputed to be an intricate, headlong brook in its earlier course through those woods, with dark secrets of pool and cascade. But by the time it reached Lynde's Hollow, it was a quiet, well-conducted little stream, for not even a brook could run past Mrs. Rachel Lynde's door without due regard for decency and decorum. It probably was conscious that Mrs. Rachel was sitting at her window, keeping a sharp eye on everything that passed, from Brooks and children up, and that if she noticed anything odd or out of place, she would never rest until she had ferreted out the whys and wherefores thereof. La señora Rachel Lynde vivía donde el camino real de Avonlea baja un pequeño valle orlado de alisos y zarcillos, y cruzado por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cuthbert. El arroyo tenía la reputación de ser torrencial e intrincado en su curso superior, entre los bosques con secretos y oscuros remansos y cascadas. Pero al llegar a Lynde's Hollow, era una pequeña comente, tranquila y bien educada, pues ni siquiera un arroyo podía pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lynde sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana, observando con ojo avisor a todo lo que pasaba, de arroyos y niños arriba, y si llegaba a reparar en algo extraño o fuera de su lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Existe mucha gente, tanto en Avonlea como fuera de allí, que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lynde era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. There are plenty of people in Avonlea and out of it who can attend closely to their neighbour's business by dint of neglecting their own. But Mrs. Rachel Lynde was one of those capable creatures who can manage their own concerns and those of other folks into the bargain. Existe mucha gente, tanto en Avonlea como fuera de allí, que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lynde era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y muy bien. Dirigía el círculo de costura, ayudaba en la escuela dominical y era el más fuerte puntal de la sociedad de ayuda en la iglesia y de auxilio a las misiones en el exterior. She was a notable housewife. Her work was always done and well done. She ran the sewing circle, helped run the Sunday school, and was the strongest prop of the Church Aid Society and Foreign Missions Auxiliary. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y muy bien. Dirigía el círculo de costura, ayudaba en la escuela dominical y era el más fuerte puntal de la sociedad de ayuda en la iglesia y de auxilio a las misiones en el exterior. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse horas enteras junto a la ventana de su cocina,
Tejiendo colchas de algodón retorcido, había tejido 15 como se sentían inclinadas a decir las amas de casa de Avonlea en voz reverente, sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja. Yet with all this, Mrs. Rachel found abundant time to sit for hours at her kitchen window, knitting cotton warp quilts. She had knitted 16 of them, as Avonlea housekeepers were wont to tell in awed voices, and keeping a sharp eye on the main road that crossed the hollow and wound up the steep red hill beyond. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse horas enteras junto a la ventana de su cocina. Tejiendo colchas de algodón retorcido, había tejido 15 como se sentían inclinadas a decir las amas de casa de Avonlea en voz reverente, sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja. Debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el Golfo de St. Lawrence, con agua de ambos lados, todo el que entraba o salía de allí debía tomar el camino de la colina, y así pasar abajo el ojo atento de la señora Rachel. Since Avonlea occupied a little triangular peninsula jutting out into the Gulf of St. Lawrence, with water on 2 sides of it, anybody who went out of it or into it had to pass over that hill road, and so run the unseen gauntlet of Mrs. Rachel's all-seeing eye. Debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el Golfo de St. Lawrence, con agua de ambos lados, todo el que entraba o salía de allí debía tomar el camino de la colina, y así pasar abajo el ojo atento de la señora Rachel. Allí estaba sentada una tarde de principios de junio. She was sitting there one afternoon in early June. Allí estaba sentada una tarde de principios de junio. El sol entraba cálido y brillante por la ventana. En el huerto de la cuesta, una zumbante nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. The sun was coming in at the window, warm and bright. The orchard on the slope below the house was in a bridal flush of pinky white bloom, hummed over by a myriad of bees. El sol entraba cálido y brillante por la ventana. En el huerto de la cuesta, una zumbante nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. Thomas Lind, un dócil hombrecillo a quien los habitantes de Avonlea llamaban el marido de Rachel Lind, plantaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo, y Matthew Corbett debía haber estado plantando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, cerca de tejas verdes. Thomas Lind, a meek little man whom Avonlea people called Rachel Lind's husband, was sowing his late turnip seed on the hill field beyond the barn, and Matthew Cuthbert ought to have been sowing his on the big red brook field away over by Green Gables. Thomas Lind, un dócil hombrecillo a quien los habitantes de Avonlea llamaban el marido de Rachel Lind, plantaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo, y Matthew Corbett debía haber estado plantando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, cerca de tejas verdes. La señora Rachel lo sabía porque le había oído decir a Peter Morrison la noche anterior, en la tienda de William J. Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde. Mrs. Rachel knew that he ought because she had heard him tell Peter Morrison the evening before in William J. Blair's store over at Carmody that he meant to sow his turnip seed the next afternoon. La señora Rachel lo sabía porque le había oído decir a Peter Morrison la noche anterior, en la tienda de William J. Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde. Peter se lo había preguntado, desde luego, pues no había noticias de que Matthew Cuthbert hubiese dado en su vida, voluntariamente, información alguna. Peter had asked him, of course, for Matthew Cuthbert had never been known to volunteer information about anything in his whole life. Peter se lo había preguntado, desde luego, pues no había noticias de que Matthew Cuthbert hubiese dado en su vida, voluntariamente, información alguna. Sin embargo, allí iba Matthew Cuthbert a las 3:30 de la tarde de un día laborable, cruzando plácidamente el pequeño valle en su carricoche y subiendo la colina. Más aún,
Vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Avonlea, y guiaba la calesa con la yegua alazana, lo que significaba que recorrería una distancia considerable. And yet, here was Matthew Cuthbert at 3:30 on the afternoon of a busy day, placidly driving over the hollow and up the hill. Moreover, he wore a white collar and his best suit of clothes, which was plain proof that he was going out of Avonlea. And he had the buggy and the sorrel mare, which betokened that he was going a considerable distance. Sin embargo, allí iba Matthew Cuthbert a las 3:30 de la tarde de un día laborable, cruzando plácidamente el pequeño valle en su carricoche y subiendo la colina. Más aún, vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Avonlea, y guiaba la calesa con la yegua alazana, lo que significaba que recorrería una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y para qué iba? Now, where was Matthew Cuthbert going, and why was he going there? Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y para qué iba? De haberse tratado de otro hombre de Avonlea, la señora Rachel, atando cabos diestramente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante acierto. Had it been any other man in Avonlea, Mrs. Rachel, deftly putting this and that together, might have given a pretty good guess as to both questions. De haberse tratado de otro hombre de Avonlea, la señora Rachel, atando cabos diestramente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante acierto. Pero Matthew salía tan raramente del lugar que debía ser algo apremiante y poco común lo que le llevaba. Era el hombre más tímido de la creación y odiaba tener que ir a donde hubiera extraños o tuviera que hablar. But Matthew so rarely went from home that it must be something pressing and unusual which was taking him. He was the shyest man alive and hated to have to go among strangers or to any place where he might have to talk. Pero Matthew salía tan raramente del lugar que debía ser algo apremiante y poco común lo que le llevaba. Era el hombre más tímido de la creación y odiaba tener que ir a donde hubiera extraños o tuviera que hablar. Matthew, con cuello blanco y en calesa, era algo que no se veía a menudo. Matthew, dressed up with a white collar and driving in a buggy, was something that didn't happen often. Matthew, con cuello blanco y en calesa, era algo que no se veía a menudo. La señora Rachel, por más que reflexionara, nada pudo sacar en limpio, lo que malogró su diversión de aquella tarde. Mrs. Rachel, ponder as she might, could make nothing of it, and her afternoon's enjoyment was spoiled. La señora Rachel, por más que reflexionara, nada pudo sacar en limpio, lo que malogró su diversión de aquella tarde. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marila a dónde ha ido y por qué, decidió por fin la respetable señora. I'll just step over to Green Gables after tea and find out from Marilla where he's gone and why, the worthy woman finally concluded. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marila a dónde ha ido y por qué, decidió por fin la respetable señora. Normalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca hace visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría vestido ni cogido la calesa para ir a buscar más. No demuestra prisa como para ir a buscar al médico. He doesn't generally go to town this time of year, and he never visits. If he'd run out of turnip seed, he wouldn't dress up and take the buggy to go for more. He wasn't driving fast enough to be going for a doctor. Normalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca hace visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría vestido ni cogido la calesa para ir a buscar más. No demuestra prisa como para ir a buscar al médico. Y sin embargo, algo debe haberle pasado desde ayer en la noche para hacerle partir así. Yet something must have happened since last night to start him off. Y sin embargo, algo debe haberle pasado desde ayer en la noche para hacerle partir así. Estoy completamente perpleja, eso es, y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa qué ha sacado de Avonlea a Matthew Cuthbert. I'm
clean puzzled, that's what, and I won't know a minute's peace of mind or conscience until I know what has taken Matthew Cuthbert out of Avonlea today. Estoy completamente perpleja. Eso es, y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa qué ha sacado de Avonlea a Matthew Cuthbert. En consecuencia, la señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos. La casa con parrales y huerto donde vivían los Cuthbert estaba escasamente a un cuarto de milla por el camino desde Lindens Hollow. Accordingly, after tea, Mrs. Rachel set out. She had not far to go. The big, rambling, orchard-embowered house where the Cuthberts lived was a scant quarter of a mile up the road from Lind's Hollow. En consecuencia, la señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos. La casa con parrales y huerto donde vivían los Cuthbert estaba escasamente a un cuarto de milla por el camino desde Lindens Hollow. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante la distancia. To be sure, the long lane made it a good deal further. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante la distancia. Matthew Cuthbert padre, tan tímido y silencioso como su hijo, al fundar su residencia, se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres hasta llegar casi meterse en los bosques. Matthew Cuthbert's father, as shy and silent as his son after him, had got as far away as he possibly could from his fellow men without actually retreating into the woods when he founded his homestead. Matthew Cuthbert padre, tan tímido y silencioso como su hijo, al fundar su residencia, se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres hasta llegar casi meterse en los bosques. Tejas Verdes había sido construido en los confines de sus tierras, y allí seguía entonces, apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas, demostrando un mayor sentido de la sociabilidad. El resto de las casas de Avonlea. Green Gables was built at the furthest edge of his cleared land, and there it was to this day, barely visible from the main road along which all the other Avonlea houses were so sociably situated. Tejas Verdes había sido construido en los confines de sus tierras, y allí seguía entonces, apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas, demostrando un mayor sentido de la sociabilidad. El resto de las casas de Avonlea. La señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecer ese calificativo. Mrs. Rachel Lynde did not call living in such a place living at all. La señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecer ese calificativo. Es un simple estar, nada más, decía mientras avanzaba por el sendero cruzado por profundos surcos y bordeado por rosas silvestres. It's just staying, that's what, she said as she stepped along the deep-rutted, grassy lane bordered with wild rose bushes. Es un simple estar, nada más, decía mientras avanzaba por el sendero cruzado por profundos surcos y bordeado por rosas silvestres. No es de extrañar que Matthew y Marilla sean un poquito raros, viviendo aquí lejos y solos. It's no wonder Matthew and Marilla are both a little odd, living away back here by themselves. No es de extrañar que Matthew y Marilla sean un poquito raros, viviendo aquí lejos y solos. Los árboles no hacen mucha compañía, aunque quién sabe si habría suficiente si así fuera. Trees aren't much company, though dear knows if they were there'd be enough of them. Los árboles no hacen mucha compañía, aunque quién sabe si habría suficiente si así fuera. Yo prefiero mirar a la gente. I'd rather look at people. Yo prefiero mirar a la gente. Parecen bastante satisfechos, pero supongo que es porque están habituados. To be sure, they seem contented enough, but then I suppose they're used to it. Parecen bastante satisfechos, pero supongo que es porque están habituados. El cuerpo se acostumbra a todo, hasta que lo cuelguen, como decía un irlandés. A body can get used to anything, even to being hanged, as the Irishman said. El cuerpo se acostumbra a todo, hasta que lo cuelguen, como decía un irlandés. Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el patio trasero de Tejas Verdes. With this, Mrs. Rachel stepped out of the lane into the backyard of Green Gables.
Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el patio trasero de tejas verdes. Era un jardín muy verde, bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. Very green and neat and precise was that yard, set about on one side with great patriarchal willows, and the other with prim Lombardies. Era un jardín muy verde, bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues en caso contrario la señora Rachel las hubiera descubierto. Not a stray stick nor stone was to be seen, for Mrs. Rachel would have seen it if there had been. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues en caso contrario la señora Rachel las hubiera descubierto. Tenía la opinión de Marilla Cuthbert, barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Privately, she was of the opinion that Marilla Cuthbert swept that yard over as often as she swept her house. Tenía la opinión de Marilla Cuthbert, barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Se podría haber comido algo y caído en el suelo, sin necesidad de quitarle la proverbial mota de polvo. One could have eaten a meal off the ground without overbrimming the proverbial peck of dirt. Se podría haber comido algo y caído en el suelo, sin necesidad de quitarle la proverbial mota de polvo. La señora Rachel llamó cortésmente y entró en cuanto le invitaron a hacerlo. Mrs. Rachel rapped smartly at the kitchen door and stepped in when bidden to do so. La señora Rachel llamó cortésmente y entró en cuanto le invitaron a hacerlo. La cocina de tejas verdes era un lugar alegre, o lo hubiera sido de no estar tan dolorosamente limpia. The kitchen at Green Gables was a cheerful apartment, or would have been cheerful if it had not been so painfully clean as to give it something of the appearance of an unused parlor. La cocina de tejas verdes era un lugar alegre, o lo hubiera sido de no estar tan dolorosamente limpia. Sus ventanas daban al este y al oeste. Por las del oeste, sobre el jardín del fondo, entraba la luz suave de junio, pero la del este, desde la que se gozaba de la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos y cabeceantes de la hondanada del arroyo, estaba reverdecida por una parra. Its windows looked east and west. Through the west one, looking out on the backyard, came a flood of mellow June sunlight. But the east one, whence you got a glimpse of the bloom white cherry trees in the left orchard, and nodding slender birches down in the hollow by the brook, was greened over by a tangle of vines. Sus ventanas daban al este y al oeste. Por las del oeste, sobre el jardín del fondo, entraba la luz suave de junio, pero la del este, desde la que se gozaba de la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos y cabeceantes de la hondanada del arroyo, estaba reverdecida por una parra. Allí se sentaba, cuando lo hacía, Marilla Cuthbert, siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol, que le parecía demasiado danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio. Y allí estaba ahora, tejiendo, y la mesa ya se hallaba preparada para la cena. Here sat Marilla Cuthbert, when she sat at all, always slightly distrustful of sunshine, which seemed to her too dancing and irresponsible a thing for a world which was meant to be taken seriously. And here she sat now, knitting, and the table behind her was laid for supper. Allí se sentaba, cuando lo hacía, Marilla Cuthbert, siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol, que le parecía demasiado danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio. Y allí estaba ahora, tejiendo, y la mesa ya se hallaba preparada para la cena. Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado nota mentalmente de todo lo que había sobre la mesa. Mrs. Rachel, before she had fairly closed the door, had taken mental note of everything that was on that table. Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado nota mentalmente de todo lo que había sobre la mesa. Eran 3 platos, de manera que Marilla debía estar esperando a alguien que vendría con Matthew a cenar. Pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en almíbar y una única clase de pastel.
Por lo tanto, la visita esperada no debía ser tan extraordinaria. There were 3 plates laid, so that Marilla must be expecting someone home with Matthew to tea. But the dishes were everyday dishes, and there was only crabapple preserves and 1 kind of cake, so that the expected company could not be any particular company. Eran 3 platos, de manera que Marilla debía estar esperando a alguien que vendría con Matthew a cenar. Pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en almíbar y una única clase de pastel. Por lo tanto, la visita esperada no debía ser tan extraordinaria. Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Matthew y la yegua alazana? Yet what of Matthew's white collar and the sorrel mare? Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Matthew y la yegua alazana? La señora Rachel casi se mareaba ante ese extraño misterio en la tranquila y poco misteriosa Tejas Verdes. Mrs. Rachel was getting fairly dizzy with this unusual mystery about quiet, unmysterious Green Gables. La señora Rachel casi se mareaba ante ese extraño misterio en la tranquila y poco misteriosa Tejas Verdes. Buenas tardes, Rachel, dijo Marilla enérgicamente. Es una tarde realmente hermosa, ¿no es cierto? ¿No quieres tomar asiento? ¿Cómo están los suyos? Good evening, Rachel, Marilla said briskly. This is a real fine evening, isn't it? Won't you sit down? How are all your folks? Buenas tardes, Rachel, dijo Marilla enérgicamente. Es una tarde realmente hermosa, ¿no es cierto? ¿No quieres tomar asiento? ¿Cómo están los suyos? Entre Marilla Cuthbert y la señora Rachel existía desde siempre algo que, a falta de mejor nombre, podía llamarse amistad, a pesar, o a quizá, o causa, de su diferencia. Something that for lack of any other name might be called friendship existed and always had existed between Marilla Cuthbert and Mrs. Rachel, in spite of, or perhaps because of, their dissimilarity. Entre Marilla Cuthbert y la señora Rachel existía desde siempre algo que, a falta de mejor nombre, podía llamarse amistad, a pesar, o a quizá, o causa, de su diferencia. Marilla era una mujer alta y delgada, angulosa y sin curvas. Su cabello oscuro dejaba entrever algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un pequeño moño con 2 horquillas agresivamente clavadas. Marilla was a tall, thin woman with angles and without curves. Her dark hair showed some gray streaks and was always twisted up in a hard little knot behind, with 2 wire hairpins stuck aggressively through it. Marilla era una mujer alta y delgada, angulosa y sin curvas. Su cabello oscuro dejaba entrever algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un pequeño moño con 2 horquillas agresivamente clavadas. Tenía el aspecto de una mujer de mente estrecha y conciencia rígida, y así era, pero había una cierta promesa en sus labios que, de haber sido ligeramente desarrollada, podría haber sido indicativa de sentido del humor. She looked like a woman of narrow experience and rigid conscience, which she was. But there was a saving something about her mouth which, if it had been ever so slightly developed, might have been considered indicative of a sense of humor. Tenía el aspecto de una mujer de mente estrecha y conciencia rígida, y así era, pero había una cierta promesa en sus labios que, de haber sido ligeramente desarrollada, podría haber sido indicativa de sentido del humor. «Estamos todos bien», dijo la señora Rachel. We're all pretty well, said Mrs. Rachel. «Estamos todos bien», dijo la señora Rachel. Aunque, al ver partir a Matthew, temí que quizá ustedes no lo estuvieran. I was kind of afraid you weren't, though, when I saw Matthew starting off today. Aunque, al ver partir a Matthew, temí que quizá ustedes no lo estuvieran. Creí que a lo mejor iba a buscar al médico. I thought maybe he was going to the doctor's. Creí que a lo mejor iba a buscar al médico. Marilla hizo una mueca de comprensión. Marilla's lips twitched understandingly. Marilla hizo una mueca de comprensión. Esperaba a la señora Rachel. Suponía que ver la partida intempestiva de Matthew iba a ser demasiado para la curiosidad de su vecina.
She had expected Mrs. Rachel up. She had known that the sight of Matthew jaunting off so unaccountably would be too much for her neighbor's curiosity. Esperaba a la señora Rachel. Suponía que ver la partida intempestiva de Matthew iba a ser demasiado para la curiosidad de su vecina. «Oh no, estoy bien, aunque ayer tuve un dolor de cabeza terrible». "Oh no, I'm quite well, although I had a bad headache yesterday," she said. «Oh no, estoy bien, aunque ayer tuve un dolor de cabeza terrible». Matthew fue a Bright River. Matthew went to Bright River. Matthew fue a Bright River. Esperamos a un chiquillo de un orfanato de Nueva Escocia y llega en el tren de esta noche. We're getting a little boy from an orphan asylum in Nova Scotia, and he's coming on the train tonight. Esperamos a un chiquillo de un orfanato de Nueva Escocia y llega en el tren de esta noche. La señora Rachel no se hubiera sorprendido más si Marilla le hubiese dicho que Matthew había ido a Bright River a recibir un canguro de Australia. If Marilla had said that Matthew had gone to Bright River to meet a kangaroo from Australia, Mrs. Rachel could not have been more astonished. La señora Rachel no se hubiera sorprendido más si Marilla le hubiese dicho que Matthew había ido a Bright River a recibir un canguro de Australia. Quedó muda durante 5 segundos. She was actually stricken dumb for 5 seconds. Quedó muda durante 5 segundos. No podía suponer que Marilla se estuviese divirtiendo a su costa, pero la señora Rachel casi se vio obligada a creerlo. It was unsupposable that Marilla was making fun of her, but Mrs. Rachel was almost forced to suppose it. No podía suponer que Marilla se estuviese divirtiendo a su costa, pero la señora Rachel casi se vio obligada a creerlo. ¿Lo dice en serio, Marilla?, preguntó cuando recobró la voz. Are you in earnest, Marilla? She demanded when voice returned to her. ¿Lo dice en serio, Marilla?, preguntó cuando recobró la voz. Por supuesto, dijo Marilla, como si acoger chicos del orfanato de Nueva Escocia fuera parte de la tarea común de primavera en cualquier granja bien administrada de Avonlea. Yes, of course, said Marilla, as if getting boys from orphan asylums in Nova Scotia were part of the usual spring work on any well-regulated Avonlea farm, instead of being an unheard-of innovation. Por supuesto, dijo Marilla, como si acoger chicos del orfanato de Nueva Escocia fuera parte de la tarea común de primavera en cualquier granja bien administrada de Avonlea. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte impresión. Mrs. Rachel felt that she had received a severe mental jolt. She thought in exclamation points. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte impresión. ¡Un chiquillo! A boy? ¡Un chiquillo! Marilla y Matthew Cuthbert adoptando un chico. Marilla and Matthew Cuthbert, of all people, adopting a boy. Marilla y Matthew Cuthbert adoptando un chico. De un orfanato. From an orphan asylum. De un orfanato. Vaya, por cierto que el mundo andaba patas para arriba. Well, the world was certainly turning upside down. Vaya, por cierto que el mundo andaba patas para arriba. Después de esto, nada podría sorprenderla. She would be surprised at nothing after this. Después de esto, nada podría sorprenderla. Nada. Nothing. Nada. ¿Quién le ha metido ese idea en la cabeza?, preguntó en tono de reproche. What on earth put such a notion into your head? She demanded disapprovingly. ¿Quién le ha metido ese idea en la cabeza?, preguntó en tono de reproche. Aquello había sido hecho sin solicitar su consejo y por lo tanto debía ser reprobado. This had been done without her advice being asked, and must perforce be disproved. Aquello había sido hecho sin solicitar su consejo y por lo tanto debía ser reprobado. Bueno, lo estuvimos pensando durante un tiempo. En realidad, durante todo el invierno, contestó Marilla. Well, we've been thinking about it for some time. All winter, in fact, returned Marilla. Bueno, lo estuvimos pensando durante un tiempo. En realidad, durante todo el invierno, contestó Marilla.
La señora de Alexander Spencer vino por aquí un día antes de Navidad y dijo que le iban a enviar una niña del orfanato de Hoptown en primavera. Mrs. Alexander Spencer was up here one day before Christmas, and she said she was going to get a little girl from the asylum over in Hopeton in the spring. La señora de Alexander Spencer vino por aquí un día antes de Navidad y dijo que le iban a enviar una niña del orfanato de Hoptown en primavera. Su prima vive allí y la señora Spencer la ha visitado y sabe cómo funciona. Her cousin lives there, and Mrs. Spencer has visited her and knows all about it. Su prima vive allí y la señora Spencer la ha visitado y sabe cómo funciona. De manera que Matthew y yo hemos estado hablando sobre esto desde entonces. So Matthew and I have talked it over off and on ever since. De manera que Matthew y yo hemos estado hablando sobre esto desde entonces. Pensamos acoger un chico. We thought we'd get a boy. Pensamos acoger un chico. Matthew está entrado en años. Tiene 60, sabe usted, y ya no es tan activo como antes. Matthew's getting up in years, you know. He's 60, and he isn't so spry as he once was. Matthew está entrado en años. Tiene 60, sabe usted, y ya no es tan activo como antes. Su corazón le molesta bastante. His heart troubles him a good deal. Su corazón le molesta bastante. Y ya sabe lo difícil que es encontrar buenos trabajadores. And you know how desperate hard it's got to be to get hired help. Y ya sabe lo difícil que es encontrar buenos trabajadores. No se puede obtener nada aparte de esos estúpidos muchachos franceses a medio desarrollar. Y en cuanto se ha conseguido que uno de ellos se acostumbre a nuestra manera de ser y se le ha enseñado algo, parte hacia las fábricas de conservas de langostas o hacia los Estados Unidos. There's never anybody to be had but those stupid, half-grown little French boys, and as soon as you do get one broke into your ways and taught something, he's up and off to the lobster canneries or the States. No se puede obtener nada aparte de esos estúpidos muchachos franceses a medio desarrollar. Y en cuanto se ha conseguido que uno de ellos se acostumbre a nuestra manera de ser y se le ha enseñado algo, parte hacia las fábricas de conservas de langostas o hacia los Estados Unidos. Al principio, Matthew pensó en un muchacho de Inglaterra, pero le dije directamente que no. Puede que estén muy bien, no digo que no, pero no quiero vagabundos londinenses, le dije. At first, Matthew suggested getting a homeboy, but I said no flat to that. They may be all right, I'm not saying they're not, but no London street Arabs for me, I said. Al principio, Matthew pensó en un muchacho de Inglaterra, pero le dije directamente que no. Puede que estén muy bien, no digo que no, pero no quiero vagabundos londinenses, le dije. Tráeme por lo menos un nativo de estos lugares. Give me a native born at least. Tráeme por lo menos un nativo de estos lugares. Habría un riesgo, no importa quién consigamos. There'll be a risk, no matter who we get. Habría un riesgo, no importa quién consigamos. Pero me sentiré más tranquila y dormiré mejor si conseguimos un canadiense. But I'll feel easier in my mind and sleep sounder at nights if we get a born Canadian. Pero me sentiré más tranquila y dormiré mejor si conseguimos un canadiense. De manera que al fin decidimos pedir a la señora Spencer que nos diera a elegir uno cuando fuera a buscar a su niña. So in the end we decided to ask Mrs. Spencer to pick us out one when she went over to get her little girl. De manera que al fin decidimos pedir a la señora Spencer que nos diera a elegir uno cuando fuera a buscar a su niña. La semana pasada supimos que iría y le mandamos decir por los parientes de Richard Spencer en Carmody que nos trajera un muchacho inteligente y bien parecido, de unos 10 u 11 años. We heard last week she was going, so we sent her word by Richard Spencer's folks at Carmody to bring us a smart, likely boy of about 10 or 11. La semana pasada supimos que iría y le mandamos decir por los parientes de Richard Spencer en Carmody que nos trajera un muchacho inteligente y bien parecido, de unos 10 u 11 años. Decidimos que esa sería la mejor edad.
lo suficientemente mayor como para que preste ayuda en las tareas domésticas y lo suficientemente pequeño como para que se le pueda enseñar en la debida forma. We decided that would be the best age. Old enough to be of some use in doing chores right off, and young enough to be trained up proper. Decidimos que esa sería la mejor edad, lo suficientemente mayor como para que preste ayuda en las tareas domésticas y lo suficientemente pequeño como para que se le pueda enseñar en la debida forma. Pensamos darle un buen hogar y educación. We mean to give him a good home and schooling. Pensamos darle un buen hogar y educación. Hoy, el cartero trajo de la estación un telegrama de la señora Alexander Spencer, diciendo que venía esta tarde en el tren de las 5:30. We had a telegram from Mrs. Alexander Spencer today. The mailman brought it from the station, saying they were coming on the 5:30 train tonight. Hoy, el cartero trajo de la estación un telegrama de la señora Alexander Spencer, diciendo que venía esta tarde en el tren de las 5:30. De manera que Matthew fue a Bright River a buscarlo. So Matthew went to Bright River to meet him. De manera que Matthew fue a Bright River a buscarlo. La señora Spencer lo dejaría en la estación. Mrs. Spencer will drop him off there. La señora Spencer lo dejaría en la estación. Ella va a White Sands. Of course, she goes on to White Sands Station herself. Ella va a White Sands. La señora Rachel se preciaba de decir siempre lo que pensaba. Procedió a hacerlo ahora, habiendo ajustado su actitud mental ante estas noticias sorprendentes. Mrs. Rachel prided herself on always speaking her mind. She proceeded to speak it now, having adjusted her mental attitude to this amazing piece of news. La señora Rachel se preciaba de decir siempre lo que pensaba. Procedió a hacerlo ahora, habiendo ajustado su actitud mental ante estas noticias sorprendentes. Bien, Marilla, le dije claramente que pienso que está cometiendo un terrible error. Una cosa arriesgada, eso es. No sabe usted lo que recibe. Well, Marilla, I'll just tell you plain that I think you're doing a mighty foolish thing, a risky thing, that's what. You don't know what you're getting. Bien, Marilla, le dije claramente que pienso que está cometiendo un terrible error. Una cosa arriesgada, eso es. No sabe usted lo que recibe. Trae a su casa y a su hogar a un niño extraño y no sabe nada sobre él, ni qué carácter tiene, ni qué padres tuvo, ni qué clase de persona resultará. You're bringing a strange child into your house and home, and you don't know a single thing about him, nor what his disposition is like, nor what sort of parents he had, nor how he's likely to turn out. Trae a su casa y a su hogar a un niño extraño y no sabe nada sobre él, ni qué carácter tiene, ni qué padres tuvo, ni qué clase de persona resultará. Fíjese que solo la semana pasada leí en el periódico que una pareja del oeste de la isla había adoptado a un niño de un orfanato y este pegó fuego a la casa la primera noche. Adrede, Marilla. Casi los convirtió en cenizas cuando dormían. Why, it was only last week I read in the paper how a man and his wife up west of the island took a boy out of an orphan asylum and he set fire to the house at night. Set it on purpose, Marilla, and nearly burnt them to a crisp in their beds. Fíjese que solo la semana pasada leí en el periódico que una pareja del oeste de la isla había adoptado a un niño de un orfanato y este pegó fuego a la casa la primera noche. Adrede, Marilla. Casi los convirtió en cenizas cuando dormían. Y sé de otro caso de un muchacho adoptivo que acostumbraba a sorber huevos. No pudieron conseguir que dejara de hacerlo. And I know another case where an adopted boy used to suck the eggs. They couldn't break him of it. Y sé de otro caso de un muchacho adoptivo que acostumbraba a sorber huevos. No pudieron conseguir que dejara de hacerlo. Si me hubiera pedido consejos sobre el asunto, les habría dicho que hicieran el favor de no pensar en tal cosa. Eso es. If you had asked my advice in the matter, which you didn't do, Marilla, I'd have said for mercy's sake not to think of such a thing, that's what. Si me hubiera pedido consejos sobre el asunto, les habría dicho que hicieran el favor de no pensar en tal cosa. Eso es. Este consuelo de Job no pareció ni alarmar ni ofender a Marilla, que siguió tejiendo tranquilamente.
This Job's comforting seemed neither to offend nor to alarm Marilla. She knitted steadily on. Este consuelo de Job no pareció ni alarmar ni ofender a Marilla, que siguió tejiendo tranquilamente. No niego que haya algo de verdad en lo que dice, Rachel. I don't deny there's something in what you say, Rachel. No niego que haya algo de verdad en lo que dice, Rachel. Yo misma he tenido algunos escrúpulos de conciencia. I've had some qualms myself. Yo misma he tenido algunos escrúpulos de conciencia. Pero Matthew estaba tan firmemente decidido, de manera que cedí. But Matthew was terrible set on it. I could see that, so I gave in. Pero Matthew estaba tan firmemente decidido, de manera que cedí. Es tan raro que Matthew se empecine en algo, que cuando lo hace, siempre siento que es mi deber ceder. It's so seldom Matthew sets his mind on anything that when he does, I always feel it's my duty to give in. Es tan raro que Matthew se empecine en algo, que cuando lo hace, siempre siento que es mi deber ceder. Y en lo que se refiere al riesgo, lo hay en casi todo lo que uno hace en este mundo. And as for the risk, there's risks in pretty near everything a body does in this world. Y en lo que se refiere al riesgo, lo hay en casi todo lo que uno hace en este mundo. Hay riesgos en los niños propios si llega el caso. No siempre resultan buenos. There's risks in people's having children of their own if it comes to that. They don't always turn out well. Hay riesgos en los niños propios si llega el caso. No siempre resultan buenos. Y además, Nueva Escocia está cerca de la isla. And then Nova Scotia is right close to the island. Y además, Nueva Escocia está cerca de la isla. No es como si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. It isn't as if we were getting him from England or the States. No es como si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. No puede ser muy distinto de nosotros. He can't be much different from ourselves. No puede ser muy distinto de nosotros. Bueno, espero que resulte bueno, dijo la señora Rachel con un tono que indicaba claramente sus dudas. Well, I hope it will turn out all right, said Mrs. Rachel in a tone that plainly indicated her painful doubts. Bueno, espero que resulte bueno, dijo la señora Rachel con un tono que indicaba claramente sus dudas. Pero no diga que no la previne si se quema a tejas verdes o echa estrinina en el pozo. Supe de un caso en Nuevo Brunswick donde uno del orfanato hizo eso, y toda la familia murió presa de horribles sufrimientos. Only don't say I didn't warn you if he burns Green Gables down or puts strychnine in the well. I heard of a case over in New Brunswick where an orphan asylum child did that, and the whole family died in fearful agonies. Pero no diga que no la previne si se quema a tejas verdes o echa estrinina en el pozo. Supe de un caso en Nuevo Brunswick donde uno del orfanato hizo eso, y toda la familia murió presa de horribles sufrimientos. Solo que en ese caso era una niña. Only it was a girl in that instance. Solo que en ese caso era una niña. Bueno, no tendremos una niña, dijo Marilla, como si el envenenar los pozos fuera una tarea femenina y no hubiera nada que temer a ese respecto en el caso de un muchacho. Well, we're not getting a girl, said Marilla, as if poisoning wells were a purely feminine accomplishment and not to be dreaded in the case of a boy. Bueno, no tendremos una niña, dijo Marilla, como si el envenenar los pozos fuera una tarea femenina y no hubiera nada que temer a ese respecto en el caso de un muchacho. Ni soñaría en traer a una niña para criarla. I'd never dream of taking a girl to bring up. Ni soñaría en traer a una niña para criarla. Me sorprende que la señora Alexander Spencer lo haga. I wonder at Mrs. Alexander Spencer for doing it. Me sorprende que la señora Alexander Spencer lo haga. Pero ella no dudaría en adoptar todo el orfanato si se lo propusiera. But there, she wouldn't shrink from adopting a whole orphan asylum if she took it into her head. Pero ella no dudaría en adoptar todo el orfanato si se lo propusiera. A la señora Rachel le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a casa con su huérfano importado. Mrs. Rachel would have liked to stay until Matthew came home with his imported orphan.
A la señora Rachel le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a casa con su huérfano importado. Pero reflexionando que pasarían 2 buenas horas hasta que llegara, decidió ir a lo Robert Bell y contarle la novedad. But reflecting that it would be a good 2 hours at least before his arrival, she concluded to go up the road to Robert Bell's and tell the news. Pero reflexionando que pasarían 2 buenas horas hasta que llegara, decidió ir a lo Robert Bell y contarle la novedad. Por cierto que causaría una primerísima sensación y a la señora Rachel le gustaba enormemente provocarlas. It would certainly make a sensation second to none, and Mrs. Rachel dearly loved to make a sensation. Por cierto que causaría una primerísima sensación y a la señora Rachel le gustaba enormemente provocarlas. De manera que partió para tranquilidad de Marilla, pues ésta se sentía revivir sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. So she took herself away, somewhat to Marilla's relief, for the latter felt her doubts and fears reviving under the influence of Mrs. Rachel's pessimism. De manera que partió para tranquilidad de Marilla, pues ésta se sentía revivir sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. ¡Por todos los santos del cielo!, exclamó la señora Rachel cuando estuvo a salvo en el sendero. Well, of all things that ever were or will be, ejaculated Mrs. Rachel when she was safely out in the lane. ¡Por todos los santos del cielo!, exclamó la señora Rachel cuando estuvo a salvo en el sendero. Parece como si estuviera soñando. It does really seem as if I must be dreaming. Parece como si estuviera soñando. Lo siento por ese joven y no me equivoco. Well, I'm sorry for that poor young one and no mistake. Lo siento por ese joven y no me equivoco. Matthew y Marilla no saben nada de niños y esperan que él sea más inteligente y juicioso que su abuelo, si es que alguna vez lo tuvo, cosa que es dudosa. Matthew and Marilla don't know anything about children, and they'll expect him to be wiser and steadier than his own grandfather, if so be's he's ever had a grandfather, which is doubtful. Matthew y Marilla no saben nada de niños y esperan que él sea más inteligente y juicioso que su abuelo, si es que alguna vez lo tuvo, cosa que es dudosa. Es espantoso imaginar un niño en tejas verdes. Nunca hubo uno allí, pues Matthew y Marilla ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa. Si es que alguna vez fueron niños, cosa que es difícil de creer cuando se les mira. It seems uncanny to think of a child at Green Gables somehow. There's never been one there, for Matthew and Marilla were grown up when the new house was built. If they ever were children, which is hard to believe when one looks at them. Es espantoso imaginar un niño en tejas verdes. Nunca hubo uno allí, pues Matthew y Marilla ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa. Si es que alguna vez fueron niños, cosa que es difícil de creer cuando se les mira. No quisiera por nada hallarme en el lugar del huérfano. I wouldn't be in that orphan's shoes for anything. No quisiera por nada hallarme en el lugar del huérfano. Lo compadezco, así es. My, but I pity him, that's what. Lo compadezco, así es. Eso dijo la señora Rachel a las rosas silvestres, de todo corazón, pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaba pacientemente en la estación de Bright River en ese mismo momento, su piedad hubiera sido aún más profunda. So said Mrs. Rachel to the wild rose bushes out of the fullness of her heart. But if she could have seen the child who was waiting patiently at the Bright River station at that very moment, her pity would have been still deeper and more profound. Eso dijo la señora Rachel a las rosas silvestres, de todo corazón, pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaba pacientemente en la estación de Bright River en ese mismo momento, su piedad hubiera sido aún más profunda.